mi background va completamente en contra de eso. Y me explico. Creo que eres para mí, o sea, un hombre renacentista de verdad. Te has mantenido ahí a pesar de todo lo que ha pasado en ese país, que ha pasado de todo. Inglés ya lo llevaba aprendiendo porque yo he ido a academias de inglés toda la vida. Haber hecho el Sí. idioma tuyo, de que no solo hables inglés de Carlos. ¿Tuviste Sí. algún método específico, concreto? O simplemente fue, vale, necesito aprender valenciano y me voy a una academia. ¿Te ha salido algo de que recording in Sí, progress? sí, sí. Vale. Ya. Recording in progress. La Alexa del Zoom. Bueno, ¿cómo estamos, Carlos? Cuéntame, ¿qué tal estás? Bien, ¿Cómo te ha muy ido el bien, día? muy bien. Tranquilo, todo muy tranquilo, la verdad. ¿Sí? ¿Tu día Ma- bien? sí, mañana me voy a una feria Uh, por trabajo, una semana, o a una sea que... feria por trabajo. Pero sí, sí, me voy una semana, así que nada, ¿A dónde terminando vas? todo a Pordenone, al norte, a Friuli. Uh, ¿Has estado alguna vez? No, o sea que todo nuevo, la verdad. Nos gusta, nos gusta. Vale, y cuéntanos un poco, ¿qué datos puedes compartir con nosotros, que no sean muy oscuros, que nos conocemos, para conocerte un poco mejor? Pues, a ver, me llamo Carlos, tengo 22 años, he estudiado Relaciones Internacionales en Alicante, soy de la provincia de Alicante, o sea que en casa, Casi y Murcia, pero sí. sí, casi Murcia, pero sí, y nada, he estudiado mientras hacía otras cosas, he hecho voluntariado de SN con los Erasmus, he viajado mucho también, me he formado en otros aspectos, en idiomas, por supuesto, pero también en otras cosas. Soy músico, soy cantante Ujú. y ahora, bueno, hice el máster de Derecho Digital, lo acabé y Ujú. ahora estoy con una beca de la Generalitat trabajando en Italia por un año para empezar así como recorrido profesional y bueno, no sé si algo Existiendo. más existiendo, Que no es poco, que no es poco. que lo es muy bastante, sí, sí. Carlos, ¿tú te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Sí, creo que sí. Fue en un Porque bar, sí, eso estaba recordando. Puede ser que ¿cómo se llamaba? El Matpi, ¿no? en el MATPI. En el Matpi de Así Alicante. como, bueno, miento porque fue en la residencia para ir a ese bar, Ah, es porque verdad. estábamos los Compartíamos dos en la residencia. residencia y quedamos para ese bar para conocer a la gente de clase como la Sí. primera semana de clase o incluso antes. Y ahí compartiste tus datos oscuros Y sobre ahí un... compartí Sobre... los Sí. datos. Sí, sí, sí. Vale, ¿y por qué crees que te he querido entrevistar a ti, precisamente? Pues yo, fíjate, yo creo que he pensado siempre que a pesar de que nuestros backgrounds no son o sea, no son similares, Mm, como el camino que hemos llevado en relación a sobre todo el aprendizaje de idiomas es muy parecido. O sea, siempre hemos sido, yo creo que siempre lo hemos notado como dos personas siempre muy interesadas en ese ámbito, entonces hemos seguido como eh, caminos similares en ese sentido. Hemos compartido muchas cosas sí, y por eso creo que sí, la verdad es que, Carlos, te lo voy a decir, esto nunca te lo he dicho, pero yo creo que eres para mí la representación ejemplar de lo que es un hombre del renacimiento, o sea, un hombre renacentista de verdad. ya me Sí, desarrollarás esa sí, teoría sí. porque tiene tela, ¿eh? Son No, palabras sí, sí, sí. mayores. No, pero te lo digo de verdad porque marcas todas las casillas. O sea, como has dicho, te gusta mucho la música, eres un friki de la historia, eres una persona súper culta. Te sabes calles que nunca has tocado porque eres un friki de Google Maps. O sea, es que lo tienes todo Es y cierto, encima hablas cierto. varios idiomas. Viajar con esta persona es Carlos literalmente diciéndote, mira, esta es la calle de no sé qué y esta es la otra calle. Lo he visto en Google Maps. Me lo he Sí. estudiado todo. Cuéntanos un poco, ¿cómo acabaste en esta secta de gente que habla varios idiomas? ¿Te sedujeron o fue decisión propia? Me había salido todo de mí. O sea, literalmente, yo además creo que mi background va completamente en contra de eso. Y me explico. Porque yo, al contrario que Chris, soy una persona que, o sea, mis dos padres del mismo pueblo, mis cuatro abuelos del mismo pueblo, yo no tenía como concentrado en un sitio, no tenía como ningún incentivo de Ujú, salirme de esa burbuja. O sea, no tenía absolutamente nada. O sea, ha ujú, sido yo solo con mi propio descubrimiento que siempre he tenido la curiosidad, pues como has dicho, con los mapas, con los países, con las culturas. O sea, todo eso lo he desarrollado yo solo y ya empecé, pero nada, desde que tenía 14 15 años, a empezar a formarme, bueno, primero en inglés y en valenciano, porque soy valenciano,
Pero luego ya cuando llegué a la universidad ya empecé a abrir como toda la mente, conocer un montón de gente y ¿Tuviste ilusionarme amigos por por... primera vez? ¿Ya Tuve no ya no acudiste a Correcto, Wikipedia? correcto. Y empecé a conocer gente que eso, gente como tú, gente que compartía un poco esto. Ujú, Y eso como que también me dio como el empujón final para empezar a apreciar estas cosas y a empezar a descubrirme también yo en ese sentido. mm. Y empezar a explotar todo lo que yo tenía por explotar. Y nunca te he preguntado, ¿primero te sacaste el mitjà? O sea, ¿primero aprendiste valenciano o primero fue inglés? ¿O Yo, a hablasteis en ver, casa valenciano? Esto no me acuerdo. no, yo en casa no, nada de valenciano porque vengo de Mm, una zona que no es valenciano hablante, porque es mm, el sur de la provincia de Alicante. mm, Entonces, lo que al principio fue como una cosa que yo tenía que hacer por obligación, o sea, de tener que aprenderlo porque es una cosa que me van a pedir en el futuro y ya. O sea, esa es la visión que se tiene de la lengua valenciana donde vivo yo, como una herramienta útil para un contexto específico, pero sin ningún tipo de amor por ello. O sea, una mm, mera herramienta que es como una visión de los idiomas que yo he rechazado rotundamente siempre. mm, Bueno, inglés ya lo llevaba aprendiendo porque yo he ido a academias de inglés toda la vida. También era con ese objetivo, al final, el mero objetivo instrumental, de mm, esto lo tengo que hacer porque todos tenemos que tener un título y hay que tenerlo para el futuro. Y nada más, además, yo creo que más que el inglés fue el valenciano ese primer contacto de decir, me puedo enamorar de una lengua por el simple hecho de serlo. Como mm, el contenido cultural, también el contenido de la lengua en sí, en plan, todos los ámbitos de una lengua, léxico, gramática, pronunciación, todo lo que tiene una lengua, y empezar a aprenderla en profundidad y decir, wow, aquí hay algo que ya estoy descubriendo algo que me gusta. O sea, yo en ese momento no tenía claro qué iba a hacer en la vida, pero ya dije, aquí hay algo. Te dio un Aquí objetivo. hay, me dio un objetivo, yo no sabía ni cuál era ese objetivo, pero yo digo, aquí hay algo que yo tengo que ir viendo. Te Y montaste tu fue ya, película, eras el main ya me monté mi character, película. ya... Sí, total. Ya ni me acuerdo, o sea, ni me acuerdo de ese momento, lo que yo estaba pensando en ese momento, pero viéndolo en retrospectiva, yo creo que fue eso, fue una sensación. No era una cosa que yo estaba pensando de decir, wow, me encanta. Era algo que ya se estaba empezando a manifestar dentro de mí. Y Sí, dije, sopa de cultivo ya. Ujú. aquí ya empezaba a salir algo. ¿Y Pero fue, tuviste sí. algún método específico, concreto? ¿O simplemente fue, vale, necesito aprender valenciano y me voy a una academia y el típico método tradicional o Sí, fue, a hacías ver, cosas en casa? no, fue el método tradicional, básicamente, porque es la manera más difundida de aprender idiomas, sobre todo para este tipo de objetivos que suelen ser más instrumentales que otra cosa. Fue el método tradicional, pero yo empecé a darle mi color al método. Mm, Empecé a ir más allá. Aparte de estudiar gramática y todas esas cosas que me encantan y que ujú, empecé a descubrir ahí que me encantaban, empecé a salirme un poco de eso. Empecé a interesarme por la cultura de otros sitios de Valencia, también de Cataluña, de Baleares. Empecé a leer, empecé a ver noticias, empecé a descubrir sobre todo de lo que es la lengua en sí, que mm, no te lo garantiza, no es el objetivo que se busca cuando haces un curso de este estilo para sacarte un título y ya, para hacer un examen. Y ahí empecé a salirme del molde. Y el mm. salirme del molde ya fue una cosa que apliqué al resto de recorridos lingüísticos que he hecho. O O sea que sea, ese fue tenemos el valenciano, el inglés y... todo al mismo tiempo, eso. Y ya llegué a la universidad, en el plan de estudios de la carrera ya se te empezaba a meter el francés, que era una cosa Ujú, obligatoria que yo tenía que hacer. Y desde el mismo punto de vista de utilidad, yo dije, tengo que aprender francés, porque tengo que hacerlo porque me tengo que sacar la carrera y hay dos asignaturas de eso. Yo dije, vale, tengo que aprender francés. Y al mm, contrario que lo que sé que hizo la mayoría de la gente, que ignoró este problema, lo dejó para atrás y se lo topó cuando llegó a clase, ujú. yo desde el primer año dije, tengo que aprender francés. Y dije, me voy a apuntar a un curso de francés. Y empecé desde cero con el francés, con la experiencia que tenía de haber aprendido valenciano anteriormente, y empecé ahí, a lo Y te duro, ayuda un a uno. montón, ¿no? Te Y ayuda me un ayudó un montón el montón. valenciano. Porque el simple hecho, ya ni siquiera porque sea valenciano, el simple hecho de no ser monolingüe, de tener otro idioma como en la recámara, te ayuda a aprender otro. Da igual el que sea, yo creo. O sea, no importa, obviamente, el hecho de que el valenciano y el francés sean tan similares ayuda mucho, pero el simple hecho de tener ya la mente abierta, el molde hecho de otra manera, ya te ayuda a aprender otra cosa. Y empecé a aprender francés así y fui avanzando un poquito a poquito.
Bueno, poquito a poquito, para los que es estándar de aprender un idioma, tampoco es poco a poco, porque hice, No, sí. o sea, hice A1, A2 en un año, luego al año siguiente hice el B1, hice el B2, o sea, todo eso fue muy rápido, en 2 años. Y yo ahí empecé, Perdón que te interrumpa, pero sí, es que nunca me acuerdo. ¿Puedes recordarme cuándo empezamos? ¿Empezamos a la vez tú y yo? Creo que yo me salté un cuatri e hicimos el último cuatri juntos tú y yo, ¿no? sí, porque tú ya habías hecho francés en el instituto, si no me recuerdo mal. Sí, como que hice 2 años o algo así. Claro, yo es que no había hecho nada. Sí. Yo en el instituto, de hecho, hice alemán, que Ujú. fue como un alemán muy básico. Estuve 3 años dando verbo to be en alemán. Ya, Tampoco aprendí mucho, pero bueno, mira, sí, algo que se me quedó ahí, pero nunca lo llegué a estudiar ya. Y en profundidad. Pero eso fue 2021, ¿no? En, s- 2020-21, sí, primero, nada más entrar. sí, creo que fue 2021 septiembre. Sí, yo hice la uno y creo que tú luego ya y fuiste directa a la 2 y Mm. hicimos el B1 juntos también. Hicimos, sí, sí. En 4 meses, de hecho es que fue. Sí, fue todo a toda pastilla, Sí, sí. Sí, sí, sí. Y nada, y ahí todo, o sea, fue todo muy rápido también. Empecé lo mismo. Yo creo que lo mismo que con el valenciano. Empecé a salirme un poco del molde, empezar a hacerte preguntas que la gente, yo siento que cuando aprende idiomas no se las hace. ¿Y esto por qué es así? Porque la gente memoriza y punto. sí. Memoriza y aplica, pero yo empecé. ¿Y esto por qué es así? O, esto es así porque en español es así y es distinto, porque en el latín, y empecé ya a tirarme al latín y a hacerme muchas preguntas. Y yo creo que ya cuando íbamos a clase, ya hasta la profesora se daba cuenta de decir, joder, esta persona se está haciendo más preguntas de las que realmente toca, Sí. Lo típico de ¿sabes? que tienes un alumno que es tan bueno que te intimida, que tú dices, joder, seguro que me va a Sí. preguntar algo que en 20 años de ser profesora no me han preguntado. No Tiene me que a venir el preguntar notas a hacerme la puta totalmente. pregunta del verbo to be. O ¿Sabes? sea, totalmente, totalmente. Y empecé así, poco a poco. El francés fue una cosa de poco a poco. Y además luego empecé a decir, buah, ya que estoy aprendiendo francés, quiero irme de Erasmus a Francia. O sea, empecé a fijarme un objetivo. Digo, yo estoy aprendiendo francés, pero ya no solo porque lo tengo que aprender, sino voy a darle un objetivo. Y dije, vale, vámonos a un país francófono. Vámonos a Francia, vámonos a Bélgica. Y empecé eso como objetivo, como voy a aprender tal, porque yo quiero irme a un país francófono y dominar verdaderamente este idioma. Y bueno, al final no fue así, pero bueno, eso era el objetivo que yo tuve en ese momento, el objetivo que yo me marqué. O sea, que tú piensas que la motivación realmente es muy importante, que curiosamente tuviste una motivación muy clara que luego al final no fue fructífera, pero que te dio paso a tú aprender francés a nivel B2, ¿no? Sí, a nivel B2. Mm, Y además, con lo que dices de la motivación, yo creo que la motivación es muy importante, pero nunca hay un tipo de motivación mm, específica. O sea, las motivaciones pueden ser muchísimas. La mayoría de gente tiene solo en la cabeza la motivación utilitaria de este idioma me sirve para A, me sirve para B. mm, Pero la motivación puede venir de todos los lados y yo siento que en cada idioma que he aprendido he tenido una motivación completamente distinta mm, y todas son válidas. Para mí todas son totalmente. válidas. No quiero quitarle mérito a la persona que aprende un idioma por pura utilidad o por pura necesidad, pero todas las maneras de aprender y todos los objetivos que te marques tienen un sentido. O sea, no creo que ninguno tenga más que otro. Estoy tan de acuerdo. Tú no sabes lo harta que estoy de la gente preguntándome por qué estudio húngaro. Si nadie habla húngaro, si no tiene salida profesional. Ese por qué constante es algo que a mí me desgasta la vida. Somos tan utilitarios. Hay que O producir. sea, no se puede uno parar a pensar en que cultivar la mente o cultivar otros aspectos que te enriquecen como persona es que son más importantes aún porque luego, dicho mal y pronto, llegas a la tumba y ¿qué has hecho? O sea, hay que buscar la realización personal Sí, en la vida, totalmente. si no, y Mm, en mi caso, eso ha sido los idiomas. Pero aunque hayas cogido la motivación inicial y luego, bueno, como he dicho, no ha sido fructífera, pero has sabido sacar lo mejor de ello, ¿tú has sentido alguna vez algún tipo de fracaso estudiando algún idioma? Lo que sea, igual, ay, pues quería pasar este examen, pero no lo he superado, quería llegar a hacer esta experiencia, pero no lo he conseguido, nunca he entendido el futuro simple en francés. Yo con el tema del francés, por ejemplo, fue un poco todo. Es como el idioma con el que más bruces me he dado. Porque sí que es verdad Mm, que a nivel
de entender el idioma. Es un idioma que no, que a día de hoy puedo decir que no lo domino completamente y que me he quedado como en la típica plató, Sí, que en es un difícil de limbo. superar, en el Sí. limbo de que Mm. sabes, pero no sabes todo, que a veces lo pienso y es un poco frustrante porque digo, podría ir más allá. Pero a la vez estoy muy. Pero es difícil, lo de saber todo también es un Ya, poco... a ver, todo lo digo como en una cosa relativa, como que no has superado esa plató de aprender un idioma y haber ido más allá, ¿Y de no quedarte estancado. tú cómo dirías que hubieses podido superarlo? O sea, como yendo a por el C1, intentando hablar con más gente en francés o cómo? Sí, un poco Qué todo, hubieses hecho diferente? haber apuntado más arriba, hecho más esfuerzo en Mm, hablarlo con otras personas. Y yo creo que el hecho de que al final no pudiera ir a Francia, a Bélgica, a hacer la experiencia de Erasmus, me chafó un poco porque en ese momento pensé, ¿y yo todo esto para qué lo he hecho? Todo este tiempo que he estado aprendiendo ha valido para nada, pero luego mm, pensándolo digo, es que no lo cambiaría porque han sido 2 años en los que he aprendido un montón sobre algo y es que ese conocimiento, como he dicho antes, es que siempre te sirve en el futuro. Y yo, aunque a día de hoy no sea un idioma que utilice activamente o que no sea el que más domine, es que considero que es un conocimiento que me ha fortalecido tanto que... Carlos, la cena. ¿Eh? Non posso, mo vengo. Me están llamando mis compañeros de piso. ¿Me escuchas? No, Sí, sí. Carlos, te me estás quedando congelado. No. Vale, Espera. ahora, no sé, creo que es tu wifi, ¿eh? Vale, sí, ahora, Sí, sí. ¿Me ves bien? sí, a ver, me he perdido un poco. Estábamos hablando, sí, eso de que no hay que ser utilitarios, que hagáis las cosas para estar en el presente y que no todo tiene que tener un objetivo último, óptimo, y orientado a carrera profesional, ¿no? Básicamente. Todos los objetivos valen. Exactamente. ¿Y alguna vez te has sentido fuera de lugar hablando algún idioma? Ya sea por el entorno en el que has estado o simplemente por el idioma. ¿Sabes? Hay algunos días que es como, uff, porque hoy siento que mi francés no se ha levantado conmigo de la cama, ¿sabes? Mira, a mí con lo que más me pasa es con el inglés, que bueno, he hablado poco del Mm, inglés, pero porque creo que mi camino con el inglés ha sido un poco el de casi todo el mundo que tiene un nivel fluido en inglés. O mm, sea, que al final he tenido mucho input en inglés, le he dedicado mucho tiempo a ese input y es una lengua que hablada como tal se tiene, mm, pero sí que es verdad que la manera de hablarlo sí que es siempre muy utilitaria. O mm. sea, la hablas por necesidad porque tienes que comunicarte con el resto del mundo y he tenido realmente pocas relaciones en las que el inglés tuviera un rol fundamental. Buah, me Y pasa lo cuando... mismo. Es que acabo de hacer un vídeo que te juro que hablo justamente de eso, de que lo he visto siempre como muy comunicativo y no he tenido esa conexión emocional. Pero yo creo que ese es el rol que cumple el inglés un poco como lengua Sí, como internacional. lengua franca, sí. Es que como lengua franca es un idioma que realmente busca eso, busca que no haya una conexión real con el inglés porque se ha separado un poco de la cultura anglosajona y es una pura herramienta, que es al final lo que es Mm, una lengua franca. Y conectar de manera emocional con el inglés, a no ser que te empapes con un país de habla inglesa real como Estados Unidos o Reino Unido, eso me pasaba con el inglés, mm, que lo hablo, me pongo a hablarlo, sobre todo cuando al final hice el Erasmus y conocí gente de otros países, decir, ¡buah! Es un idioma que, ¡buah! No sé expresar mis emociones, no sé cómo transmitir lo que quiero transmitir fuera de un ambiente concreto, de un sector concreto. O sea, conectar con el idioma de esa manera, digo, ¡buah! Hoy por qué mi inglés no se ha levantado de la cama conmigo, como bien has dicho, es que totalmente eso. Pero mira, ahí en ese periodo justo conseguí conectar con el idioma como herramienta para unir culturas, para unir mm, con mis amigos alemanes, mm, con mis amigos, bueno, de toda Europa, conectar. O sea, esa experiencia me sirvió mucho para eso. mm. Y ahora, bueno, los que nos escuchan no lo saben, pero vives en Italia. Es por eso que has hablado italiano. Sí, Cuéntame un poco, ¿piensas que romantizamos demasiado Italia o que se lo merece? ¿Se merece la romantización? pues, a ver, sí, se la merece, pero no creo que lo que la gente le da de importancia. ¿En qué O, sentido? s- o sea, es un país muy chulo también para vivir. O sea, lo recomiendo para hacer un periodo en Italia, pero no hay que olvidar que tiene sus problemas sociales, tiene sus problemas económicos
O sea, en italiano es todo bonito, pero bueno, eso es como en cualquier país. Pero Mm, vivir aquí en general es una experiencia positiva. O sea, al final es un país europeo en el que cualquier persona de Europa se puede sentir mm. cómoda, De pero tiene Europa, su... importante. Sí, en Europa, pero básicamente eso, por la cercanía cultural medianamente. Pero sí, cualquiera se puede sentir cómodo, pero no es ni blanco ni negro, tiene sus grises. Y te puedo preguntar así brevemente, si quieres compartirlo, ¿cómo va el tema queer allí? O sea, ¿te sientes seguro si vas de la mano con tu novio por la calle, digamos? A ver, yo vivo en Bolonia, que es, digamos, la capital Chueca, gay. la La chueca capital italiana. gay de Italia, que no se enfaden los de Milán, pero Bolonia es un nivel muy alto. Entonces, yo creo que en Bolonia no te tienes que preocupar de ninguna manera por eso. O Mm, sea, los derechos queer en esta ciudad están a la orden del día. Es una ciudad muy tranquila para eso, pero no es la realidad de todo el país. Para nada. Y ya no me restrinjo a regiones específicas porque la distancia cultural norte-sur es un tema muy candente en Italia, pero yo creo que puede pasar salir de cualquier ciudad grande italiana y te encuentras con la realidad. Pero bueno, tampoco creo mm, que sea un misterio que Italia no es un paraíso en ese sentido. O sea, yo creo que es una cosa que conoce todo el mundo. Entonces, sí, me siento seguro, pero mm, falta mucho ya. aquí. Sí, se A van nivel todos a España, social, se van sí, todos a fíjate, Madrid, a Barcelona. fíjate, sí, sí, sí. Ya. Vale, pues muchas gracias por esto, Carlos. Ahora, como conclusión, quería hacerte una ronda ping-pong o una ronda de relámpago. 6 preguntas cortitas y respuestas muy simples, así rápida. Pam, 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 pam. Si te quedase un año de vida, ¿qué idioma aprenderías? Buah, fammi pensare. Dios, qué pregunta. Es que es complicado porque dices, vale, el chino me interesa mucho, pero ¿qué hago un año con chino? Si un año es nada. Pues yo creo que escogería, sin decir uno, un idioma de una comunidad muy específica Mm, que te permita de verdad conectar con esa comunidad. Coger una comunidad pequeñita, un idioma pequeñito en el que tú vayas allí, empieces a aprender ese idioma a saco y te permita conectar de la manera que casi nadie puede conectar. uf, qué buena, Carlos. Qué buena por respuesta. puro, por puro desinterés de que no sea una comunidad o un idioma que le interese a nadie de manera Mm, utilitaria, como bien hemos dicho, pero que aprendiendo ese idioma de realmente conectes con esa gente. No sabría decirte un grupo específico, pero yo creo que sí. Tengo que mm. pasarme un año. Del 1 al 10, ¿cómo de chulito te sientes por hablar varios idiomas? A Uf, ver, vamos, yo qué sé, vamos a decir un 7 un 8 es porque, es válido. porque al final es una cosa que casi nadie hace o casi Mm, nadie se interesa a ese nivel, entonces dentro de ese ámbito aparte de ser muy afortunado por la facilidad que he tenido y todo lo que sea, pero el esfuerzo que le he echado ujú. se lo merece también. Sentirse un Dilo, poco chulo. dilo. ¿Con qué ciudad tendrías una cita? ¿Con qué ciudad tendría una Sí, o sea, cita? por ejemplo, yo el otro día estuve en Nápoles, ¿vale? Y bueno, pues se le ve una chica muy mona, más rural, pero que quizás no se ducha tanto. ¿Lo entiendes, no? Sí, lo entiendo. Vale, ¿con qué ciudad y por qué? Pues mira, yo tendría, yo tendría una cita con Berlín. ¿Y por qué Cuéntame. Berlín? Porque me parece que es una ciudad que tiene tantas cosas que contar y que Mm, es tan perro verde dentro de la ciudad europea sí, es promedio. verdad, es Es verdad. tan distinta que yo creo que una cita con Berlín sería aprender tanto y a la vez, Sí, es verdad, es como, es vegana, sabe un montón de historia, hay un montón de cosas, vive la noche a full, pero se droga un montón, he de decir, ¿eh? sí, 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 o sea, es una ciudad para tener una cita, como una cita que dices, luego la acabas y dices, ¿esto que he ¿Qué ha hecho qué ha pasado? sido? Tal Sí. cual, es literalmente eso. Vale, Berlín. ¿Qué costumbre extranjera debería adoptar tu cultura? Costumbre, costumbre. Cualquier cosa, gastronómica, hábitos, higiene. Yo creo que, mira, es una cosa que han hecho aquí durante la historia en Bolonia Ujú, que me parece que no sé cómo no se les ha ocurrido al resto de países, sobre todo países del norte de Europa, que son países con climas muy lluviosos o con mucha niebla, cómo no se les ha ocurrido esto. O sea, prácticamente en Bolonia desde hace siglos para ganarle espacio a la calle y tener más espacio para construir está el tema de los pórticos de Bolonia, que te permiten de ir andando por debajo del edificio
a la vez que ha ganado espacio arriba y puedes construir más, pero sigues Sí, teniendo la acera explotas ancha. ambas dimensiones. Ay, nene, te me has congelado. Sí, pues eso tiene una consecuencia secundaria. Ahora. Tiene una Vale. consecuencia secundaria. Estamos. Tiene una consecuencia secundaria y es que cuando llueve no te mojas. No te hace falta un paraguas en esta Mm, ciudad y puedes salir a la calle sin un paraguas y hacer compras, pasear, ir a un bar mm, y estar siempre cubierto porque está debajo del pórtico y es una cosa que está en toda la ciudad y la vida, hombre, es más activa cuando hay sol, pero cuando llueve, la mm, vida sigue ahí. O sea, mm, es una ciudad que le da igual la lluvia. No sé cómo no han cogido esa idea en otras ciudades de Europa y la han mm, exportado y han dicho, vamos a hacer las ciudades así, vamos a mm. fomentar que aunque llueva, la vida siga en la calle. Y es una Dilo. cosa que aquí es una costumbre que además siguen construyendo así, aunque ya no haga falta porque hay más espacio, la ciudad se ha expandido, pero Mm. siguen construyendo así. Y la vida como que la marca de una manera distinta. Y es una costumbre que me encantaría que estuviera en otros sitios. Vale, o sea que escribamos reclamación a Pedro Sánchez para poder ir al Mercadona sin mojarnos, ¿no? Totalmente, porque yo Vale, pierdo siempre los paraguas. O sea vale. que... Si los idiomas fueran personas, ¿cuál sería el más sexy? Y puedes elegir uno que no hables. Uh, como Mm, sexy. El griego me parece un idioma tan sexy. Puede ser dialecto también, por cierto. Pues, buah, de dialecto, Pero dialecto sí. lo tendría que pensar más, pero es que me viene a la Ah, cabeza. pero Dime. que aparte es muy interesante porque los griegos cuando hablan en inglés es que parecen españoles. Sí, sí, o sea, es O un sea, idioma calcado al español y a la nivel fonética fonético. se nos daría también el griego, en verdad, Carlos, a ti y a mí. Sí, tal cual. O sea, tal cual. El hecho de que Grecia desde hace 5.000 años se hablara griego antiguo, se hablaba griego clásico y ahora se siga llamando griego y hayan mantenido el hecho de que pues, el latín ya no se llama latín, el griego se sigue llamando griego, ¡Tío! sigue reclamando a esa cultura milenaria y han mantenido ese alfabeto que solo usan ellos. Me parece tan como te has mantenido ahí a pesar de todo lo que ha pasado en ese país, que ha pasado de todo, y Dilo, ahí sigue el griego. el Me parece griego. como tanta super, digo, el griego, o sea, el griego es sexy. Nos gusta. Vale, para acabar esta entrevista, elige 3 palabras para describir el éxito aprendiendo un idioma. 3 palabras para el éxito. Verbo, sustantivo, adjetivo, lo que tú quieras. Yo creo que comodidad, que te sientas cómodo. Qué bueno. Aparte de comodidad, superación, que hayas conseguido, o sea, que tú te sientas realizado con todo el camino eh, que has conseguido. Ujú. Y intimidad, porque Uh, te tienes que sentir no solo cómodo, vas más allá, sentirte, haberlo hecho tuyo. sentirte desnudo. Sí, haber hecho el idioma Sí. tuyo, de Ujú. que no solo hables inglés, hables inglés de Carlos. Sí, que Hayas hables tu hecho inglés. Qué bueno, Carlos, qué tal bueno. cual. Gracias, Genial. Carlos. Muchas gracias por darnos un poco de tu Gracias a sabiduría. ti. Muchas Gracias a ti. gracias y nos vemos. Igual Me ha encantado. en una próxima.